Buenas tardes. Es un gratísimo placer nuevamente situarnos en el mismo punto para poder desarrollar la clase de preparación y evaluación de proyectos correspondiente al día de hoy. Estamos desarrollando esta clase en dos partes. La primera de ellas, porque todos están frescos, ¿sí? No están cansados. Nuestra clase es demasiado larga, es hasta las 10:30, pero por supuesto tengo que darme un poquito más de respiro, porque después de esa clase tengo como una hora que preparar los documentos para enviarles a ambas plataformas, y esto significa que muchas veces termino a las 12 de la noche concluyendo para enviarles, para no guardarme más trabajo para el día siguiente, además porque me he entendido de que muchos de ustedes al día siguiente ya empiezan a estudiar, a preparar sus documentos en función de lo que les envío. Y la segunda parte de la clase va a estar referida a la resolución de problemas del estudio de mercado. Entonces avancemos con la primera parte que les estoy presentando, que es el estudio técnico y localización y emplazamiento. Y debo referirme básicamente a qué es lo que está pasando acá. Fijémonos cuántos estudios hemos pasado. Miren, el número de capítulo ya es el número 6. Y eso ya automáticamente a ustedes ya les indica de que tenemos un buen avance en la asignatura, pero de todos modos aún nos falta la mitad, estamos a la mitad del camino. Y no podemos bypassear, hacer un bypass a los estudios que tiene que tener un proyecto de factibilidad técnico-económico. Analicemos el primer estudio que hemos, ya estudios que son parte del proyecto son estudio de mercado, el estudio socioeconómico, y ahora vamos a estudiar ahora el estudio técnico. Y el estudio técnico tiene 3 capítulos. El primero de ellos es la localización y emplazamiento, que vamos a estudiar hoy en la noche. El segundo capítulo del estudio técnico se refiere al tamaño o dimensionamiento de la planta industrial. Y el tercer capítulo corresponde a la ingeniería del proyecto. Entonces, en consecuencia, ustedes ya están avisados, así, de la cantidad de trabajo que todavía tenemos que desarrollar en el transcurso de estas semanas. Y vamos a hablar ahora, voy a desaparecer un momento la pantalla para no molestarles. Esta es la implementación de la localización o emplazamiento dentro del estudio técnico. Entonces dice, todo tipo de proyecto necesariamente requiere un espacio físico para instalar, sí, la maquinaria, para que se puedan desarrollar las acciones necesarias para llevar adelante el proceso de producción. Entonces, puede ser de un bien o puede ser de un servicio, no siempre de bienes, atención. Por ejemplo, el teleférico desarrolla servicios, no produce bienes, ¿no? Pero la PIL produce bienes, ¿sí? Para de alimentación. Entonces, aún así dice, se está desarrollando software, ¿sí? Dirán, pero para desarrollar software yo no necesito instalar, pero de todos modos tiene que haber un escritorio, tiene que haber un lugar físico donde desarrollen, ¿sí?, ese software. Dirán, al lado de mi cama, ya bueno, al lado de su cama. Pero así son, mientras más grandes como estamos hablando de manera general en esta disciplina, entonces pueden haber pues no situaciones como las siguientes. Dice, la operación de un teleférico requiere de subestaciones de transferencia de usuarios, ustedes las conocen. Una usina eléctrica, es decir, una planta generadora de energía eléctrica, requiere de instalaciones para montar generadores. Una planta industrial requiere de un terreno para montar la maquinaria y equipo para lograr producir bienes. Cualquiera sea el rubro, se requeriría necesariamente de un lugar donde desarrollar las actividades productivas.
Y justamente me refiero a eso, ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo dónde colocar, dónde instalar, dónde nos conviene instalar, en qué lugar. Entonces, para ello necesitamos analizar varios factores que determinan el emplazamiento de una planta industrial. Dice que determinar una planta es una decisión de mucha importancia, dice, ¿no? Y dependerán, sí, en el proceso ya de fabricación, los costos de producción. Se dirán, ¿pero qué tiene que ver? Sí, sí, señor, tiene que ver. Uno de los costos más importantes es el costo de transporte. Entonces, cuando una planta industrial está mal localizada, incrementa el precio. ¿Por qué razón? Porque el costo de transporte, si es más lejos, entonces tiene que pagar mayor flete. Si es mal camino para colmo de balsa, entonces mayor flete, mayor precio. Y automáticamente todo esto hace subir a los precios. O sea, un poco más allá, cuando estemos ya en el estudio financiero económico, y de poder explicarles con mayor detalle de que el precio es función de los costos. Entonces basta que se incremente un costo, el precio ya va incrementándose. Y mientras mayor el precio, entonces menos competitivo el proyecto, podría ser el caso, ¿no? Entonces, por eso que indico que de esta localización dependen los costos de producción y los precios de venta y en general la generación de beneficios y en particular la rentabilidad del proyecto. Y es un aspecto que tenemos que cuidar desde un principio. Reitero, tenemos que cuidar que una estructura de costo de producción lo más adecuado posible, ¿cierto? Los precios de venta, la generación de beneficios, tiene que haber generación porque es un proyecto, ya habíamos partido de ese principio, que estamos estudiando proyectos de inversión. Y la particularidad que tienen estos proyectos de inversión es que generan rentabilidad, generan beneficios, ¿no? Entonces, porque si no generan, entonces estaríamos dentro del sector, ¿sí? De proyectos de inversión, pero de proyectos de inversión, pero técnicos, ¿no? No técnico-económicos. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. Puede indicarse que el estudio de mercado también depende de la decisión del lugar de emplazamiento de la planta, y eso es verdad, ¿no? Yo decido emplazar la planta en el Alto, o en Santa Cruz, o en Cochabamba, o en Tarija, y fíjense, los mercados consumidores son diferentes. Entonces, si instalo la planta en Tarija, puede ser que esté muy cerca a la zona productora de la materia prima, pero la zona sí que me va a demandar el producto está en la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, que tiene 2 millones de habitantes. Entonces, ¿dónde instalar la planta? Muchas veces sí tenemos que trasladar la materia prima de un lugar a otro y algunas veces más conveniente, sí, más conveniente producir, sí, en un lugar donde esté cerca al mercado consumidor, más que más cercano que a un mercado proveedor. Entonces ustedes ya saben de lo que estoy hablando, el mercado proveedor y el mercado consumidor, entonces estoy hablando con solvencia de entendimiento, llamemos así, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, veamos en este. Dice, en el marco de la estructura sistémica de los capítulos de proyectos, puede indicarse que el estudio de mercado también depende de la decisión del lugar del emplazamiento de la planta. Por supuesto que sí. Este capítulo no es un comportamiento, no es un compartimiento estanco, es decir, no es una caja cerrada, que lo llaman así, sino que probablemente se ha estudiado y modificado en varias oportunidades, en dependencia del desarrollo de los estudios del proyecto, hasta llegar a un punto racional en el camino de optimizarlo. Y es evidente porque para emplazar una planta industrial, una planta de servicios, se tienen que estudiar múltiples aspectos, ¿no? O sea, evidentemente es bien complejo el asunto, pero que hay que estudiarlo. Y en cada uno de sus factores. Entonces, ¿cuáles son esos factores de los que tendríamos que hablar para localizar el emplazamiento? Vemos aquí tenemos una pequeña, la voy a agrandar esta figura, por supuesto que se las voy a pasar a ustedes también. A ver, cercanía a los mercados próximos de consumo, ¿sí?
muchas veces los proyectos están mejor localizados en lugares que están al lado del centro, de los centros o de los mercados de consumo. En otras circunstancias, puede que sea más conveniente que estas plantas industriales estén cerca de las materias primas y fuentes de energía. O podría darse el caso de que cierto tipo de procesos estén cerca a la fuente de materias primas y otra parte del proyecto esté cerca de las ciudades. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo madera. La madera se la puede procesar en el lugar, etcétera, etcétera, y trasladar a la ciudad ya en forma de tablones, ¿no? Tablones o cuartones, creo que llaman. Y en las ciudades instalar otra planta, ¿sí? Para hacer ya el trabajo más fino, ¿no? Además de que hay mayor disponibilidad de energía eléctrica y de otras cosas, y además la disponibilidad de técnicos, etcétera, que vamos a ver enseguida, ¿no? Mano de obra abundante es especializada, dice. Fíjense, ¿por qué los proyectos y las industrias normalmente suelen instalarse cerca de las ciudades o en las ciudades? ¿Por qué razón? Porque es mucho más fácil poner un anuncio, ¿no? En La Razón o en Página 7, es decir, requiero técnico electricista con 3 años de experiencia. Y la cantidad de personas en una ciudad que se van a presentar son muchas, pero si uno va a un pueblito, si hay de Tarija, por decirlo, de Chuquisaca, y uno pide, necesitamos técnico electricista, puede ser que nadie sea técnico electricista, ¿no? Ni por la mínima sospecha. Entonces, fíjense, doy ejemplos especiales para que ustedes se den cuenta de que la mano de obra es recontra importante. Por esa razón, que normalmente las industrias se instalan en los centros de consumo, ¿sí? En las ciudades donde hay disponibilidad de mano de obra. Y cuando hablo de mano de obra, no solamente me estoy refiriendo a la mano de obra no especializada, los peones, etcétera, ¿no? Sino a la mano de obra especializada, de técnicos, ¿no? Saben que los técnicos no se los puede levantar hacia cualquier parte. Hoy en día los técnicos, dado el desarrollo de la tecnología en la que nos encontramos hoy en día, necesitamos de técnicos, pero estos técnicos ya no pueden ser técnicos empíricos, tienen que ser técnicos universitarios para poder comprender los difíciles procedimientos tecnológicos a los que tienen que ellos dar respuesta y resultado y resolver los problemas de mantenimiento. Ahora también hablemos de terrenos, ¿sí? ¿Influyen también sobre la localización? Sí, ¿no? Porque si los terrenos son buenos, entonces mejor instalar la planta industrial en buenos suelos. En Bermejo, los suelos de Bermejo son los mejores suelos del país, ¿no? Para cultivo. Entonces, la pregunta que un tiempo se hacía es decir, ¿por qué el gobierno ha hecho una instalación de una planta de semejante magnitud en San Buenaventura? Si tal vez lo más concreto hubiese sido ir a instalar en Bermejo, ¿no? Esa planta de producción de azúcar, y la del norte, y trasladar estas plantas, la Stephen Lee y la Moto Méndez desde Bermejo, y hacer una planta experimental en San Buenaventura hasta que se desarrollen los cultivos de caña. Bueno, pero en fin, se ha hecho como han visto ustedes, pero verán que es interesante. Hay que ver también las infraestructuras, empresas auxiliares. Esto de las empresas auxiliares parece que no fuera importante, ¿no? Pero miren, ¿qué industria no necesita de talleres de metalmecánica? ¿Qué industria no necesita de talleres eléctricos? Y así sucesivamente, ¿para qué les voy a comentar por el resto, no? Necesitan talleres de electrónica, de mecatrónica, etcétera. Y eso esos talleres van a encontrarlos en las ciudades. En un pueblito de por ahí botado a la mano de Dios, muy difícilmente, ¿no? Claro, lo que se quiere muchas veces es de instalar algunos centros industriales que desarrollen la zona. Ese es otro propósito. Pero si estamos queriendo hacer con el propósito netamente de generación de ganancias, ¿sí? De utilidades y de beneficios, entonces esas consideraciones ya no van con nosotros. Eso sí los tendrá que hacer el Estado, ¿no?
a través de la creación de polos de desarrollo, así se llamaban polos de desarrollo, y hasta la época de los 80 todavía se ha utilizado el concepto de polo de desarrollo. Posteriormente ya las complejidades de la ciencia económica, el argot, etcétera, ha hecho que se cambie el concepto de polo de desarrollo, aunque la concepción todavía sirve, ¿no? Yo quisiera poner un polo de desarrollo en Pando, por decirles, para evitar de que súbditos extranjeros entren a nuestro territorio. No importa que la planta que se instale allá, o sea, no sea tan rentable, o sea, que cubra sus costos, bueno, suficiente, no sea autogestionaria, de acuerdo. Pero el propósito en ese caso de los polos de desarrollo, o sea, no es tanto la generación de beneficios, sino va de la mano con factores de tipo estratégico políticos, con elementos estatales. Luego, aquí hay ayudas económicas y fiscales, como verán ustedes. Hay zonas en el país o hay países en la subregión que no dan ningún tipo de ayuda económica y fiscal para los emprendimientos, pero hay otros lugares que sí, como en el caso de la alcaldía de Santa Cruz. Si alguna industria quiere irse a instalar, le dan, en primer lugar, le proveen terreno gratis, gratuito, y segundo, además, les brindan una exención de pago de impuestos por el lapso de 10 años hasta que la industria empiece a funcionar. Y no eso desde el punto de vista de recaudación de impuestos municipales, ¿no? Transportes y redes de comunicación. Transportes y redes de comunicación. Como ustedes verán, este es un factor tremendamente importante, y por eso, ¿qué es lo que se quiere? Es de que, ¿dónde se desarrollan con mayor facilidad las industrias? En aquellos lugares donde este tipo de facilidades de transporte están más desarrollados. Hay lugares como, por ejemplo, pongamos el caso en el caso de La Paz, por ejemplo, hay ferrovía, hay aeropuertos, hay caminos asfaltados por aquí, por allá, por todos lados, sus 8 puntos cardinales. Lo que no pasa como, por ejemplo, con Riberalta, ¿no? Riberalta solamente tiene un camino asfaltado a Guayaramerín, el resto de los caminos de conexión a La Paz y al Beni, a Trinidad, son realmente calamitosos. Pero tiene un interesante aeropuerto, que lo han inaugurado hace unos 2 años atrás, y además tiene transporte fluvial, es decir, por río se puede bajar supongamos desde Cobija, un poquito más allá, ingresando al río Madre de Dios, luego bajando por el río Beni, bajar hasta una población del norte de La Paz, hasta donde dé la caladura de la embarcación que se quiera tomar, pero por lo menos llega hasta San Buenaventura, ¿no? Bueno, así más o menos son las ideas. Entonces, estos son algunos de los factores que hay que considerar en el momento de localizar una planta industrial o una planta de producción de servicios. Para tomar una decisión para el emplazamiento es necesario valorar variables que recién se conocerán con exactitud en el capítulo de ingeniería. Es otro asunto también. Ya les había indicado de principio esto, por favor, y tómenlo en cuenta ustedes estudiantes que están en este momento haciendo un seguimiento súper especializado de lo que estamos hablando, de que el principio básico es de que ninguno de los capítulos que se van elaborando en el proyecto de factibilidad técnico-económico son capítulos cerrados. Esa es una particularidad. ¿Por qué razón? Porque tiene un carácter sistémico. Entonces, si los intereses, nuestros objetivos cambian en función de lo que acontece, del mercado, de la realidad, entonces tenemos que ir ajustando, y en el momento de hacer ajustes vamos a ir ajustando todos los capítulos en función de lo que interesa al proyecto. Y este capítulo que estamos estudiando no escapa a esta situación. Y por eso que estoy haciendo una referencia ya al tercer tema, que es el capítulo de ingeniería, ¿no? Entonces dice, solo la experiencia de los analistas que elaboran
el proyecto podrá resolver esa dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? La valoración de variables, ¿sí? Lo propio ocurrirá en el momento de dimensionar la capacidad de reproducción de la planta, que es nuestro propósito del siguiente capítulo, es tamaño o dimensionamiento. Por este hecho, los 3 capítulos a los que se hace referencia son parte del estudio técnico y se constituyen en un sistema decisional único para el proyecto. Creo que con haber indicado esto y haber puesto en negrillas, creo que la idea ya aclara completamente lo que estoy tratando de decir. Pese a que la decisión del emplazamiento debe fundamentarse en el hecho de maximizar los beneficios, es lo que queremos hacer, ¿no?, en un proyecto, maximizar los beneficios. Pero en muchas oportunidades son los criterios políticos los que determinan que un proyecto se localiza en un lugar que no cumple con las condiciones para lograr eficientemente los objetivos del proyecto. Son varios los proyectos de este tipo que se encuentran diseminados por todo el país, pero otros han sido emplazados en atención a aspectos geoestratégicos, como el que me he referido un momento atrás, es decir, crear un foco de desarrollo en Pando, ¿verdad? Ese es un factor geoestratégico para la nación. Entonces, no importa que el proyecto apenas sea sostenible, no importa. Lo importante es de que en torno a este tipo de proyecto, se puedan diseminar otras actividades económicas también, ¿no? Dice, a ver, ¿qué otros factores geoestratégicos sociales? También puede ser un aspecto social. En este lugar, este proyecto no va a dar mucho dinero, sin embargo va a mejorar las condiciones económicas y sociales de la gente alrededor. Por lo menos van a tener un lugar donde vender sus productos, ¿no? Son humanísticos porque, bueno, está en función del humano, ¿no? La mejora de la vida, o sea, todo proyecto siempre tiende a mejorar. No podemos hacer proyectos para empeorar. Entonces, este es otro de los eslogans que tenemos que tomar en cuenta, o de los principios, más bien diremos, que un proyecto se tiene que elaborar para mejorar, no para empeorar la vida humana. Entonces, y otros motivos, recibiendo los primeros años facilidades impositivas y arancelarias hasta que logran ser autogestionarios o que cumplan con el proyecto porque fueron implementados. Es el caso del municipio de Santa Cruz, ¿no?, que para dar fomento a la industria, al crecimiento de la ciudad, entonces ellos tienen como política lo que les he comentado. Ahora, puede ser que aquí de lo que sabía esta parte tal vez ya se han incrementado, hay algunas otras cosas o se han modificado. En este capítulo dice, se orienta a explicar inicialmente las variables que determinan la macrolocalización o localización general, regional, perdón, y la microlocalización o localización del sitio. Luego se estudiarán métodos de localización por factores y de Brown-Gibson. Aunque aquí al medio, entre la localización por factores y la de Brown-Gibson, existe una que es muy parecida a la de Brown-Gibson, pero que tiene una pequeña modificación que me parece muy interesante aprenderla. Se incorpora en este capítulo la localización geográfica. Este es otro de los elementos. Desafortunadamente, con los estudiantes de investigación operativa, no he tenido la oportunidad de poder estudiar este modelo porque no está en la currícula de la asignatura de ninguna de las dos, uno ni dos, y por lo tanto aquí vamos a tratar esta localización geográfica. Si el tiempo nos alcanza, vamos a poder ver hoy, pero como estoy viendo que vamos con mucha calma, vamos haciendo profundizaciones en este capítulo, tal vez no lo podamos hacer y lo dejemos para la siguiente clase. Como uno de los modelos más populares de la investigación operativa se refiere a la localización geográfica. Miren, siendo uno de los modelos más populares de la investigación operativa, no está incorporado este modelo en el estudio de la asignatura. Bueno, y que será de mucha utilidad para el análisis de proyectos, en su afán de tener una visión completa de las técnicas que le permiten tomar decisiones más precisas en el campo de emplazamiento. Lo que trato de decir, como avanzado y explicado hasta este punto, estimados jóvenes, es que básicamente
el capítulo de localización es tremendamente importante para el proyecto en sí. Se equivocaron en emplazar una planta industrial en algún lugar y tienen que trasladar a otro. Entonces, fíjense, en primer lugar, la infraestructura, lo que está ya vaciado, lo que es obra civil, ya no se puede llevar, ¿no? Se llevarán a las máquinas, etcétera, pero tendrán que hacer otra infraestructura, es otra inversión, y si se trata del mismo proyecto, definitivamente puede ser que ya no sea rentable reinstalarla. Entonces, hay que ver todos los pormenores, ¿sí?, de las variables que establecen localizar un proyecto a un determinado punto. Es por eso que estamos yendo con mucha calma, porque a partir de aquí ya son elementos de tipo técnico y tenemos que manejarlos netamente los ingenieros. Entonces, continuamos. Habíamos indicado de que podemos dividir en dos partes la localización. La macrolocalización o localización general y la microlocalización o determinación del sitio de instalación de la industria. Cuando hablamos de macrolocalización estamos hablando, ¿sí?, de la macroregión, de la comunidad andina, de Sudamérica, de Europa, de Asia, etc. Inclusive a nivel mundial, por eso que es macrolocalización, y vamos a definir en función también de algunos elementos que ya los hemos tomado en cuenta, tales como el transporte, aspectos de tipo político, de tipo cultural también, ¿sí?, que determinan que cierto tipo de proyectos no puedan instalarse en algunos lugares. Yo quisiera poderse explicar de una mala decisión de querer instalar una planta de producción de bebidas alcohólicas en Arabia Saudita. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Sí? En Arabia Saudita es un gobierno teocrático, ¿sí? Es un rey ahí, Faisal, creo que es el rey, y su religión no les permite tomar bebidas alcohólicas. El musulmán no bebe, no es chupaquín, ¿sí?, como el cristiano o el cristiano en general, ¿sí? Entonces, querer instalar una planta de producción de bebidas alcohólicas en ese lugar, que pueden ser castigados en la plaza pública con unos 50 latigazos por infringir esta norma. Es así de complejo. Entonces, a ver, veamos acá. Dice, si el objetivo de un proyecto fuera producir vino espumante de calidad para sustituir la importación del famoso champán argentino, de alta demanda para los brindis en todo tipo de acontecimiento social, la solución del proyecto será instalar una bodega especializada en 4 regiones productoras de vino: Tarija, Sinti Chuquisaca; Capinota en Cochabamba; Luribay en La Paz y Samaipata en Santa Cruz. ¿Sí? De ellas, la macrolocalización analizará la región que mejor puntaje anote en los factores locacionales. A partir de esta decisión, recién se analizará la microlocalización o el sitio donde se construirá efectivamente la bodega. ¿Cuáles son esos factores macrolocacionales? Tendrá que ser el transporte, ¿sí?, las facilidades administrativas, las facilidades políticas que existen en la región. Entonces, hay regiones que impulsan siempre cierto tipo de industria y hay otras ciudades, otros lugares que no permiten el asentamiento de este tipo de industria, como fue el caso que les comenté de un proyecto en Villa Avesia, en Chuquisaca, donde no les permitieron instalar, pese que iban a generar dinero, etcétera, etcétera. Es muy probable que también hubiesen generado contaminación. Y antes de que se genere contaminación, han habido elementos de tipo psicológico, ¿no?, sociopsicológico, que han determinado que no se haga. Entonces dice así: es evidente que los factores locacionales para esta macrolocalización serán distintos en alguna medida de aquellos considerados en la microlocalización.
Evidentemente, sí, son un poco distintos, ¿no? En su momento. El transporte es un factor para la macrolocalización, pero también para la microlocalización. Lo que sí tal vez para la microlocalización no sea importante tomar en cuenta aspectos de fomento institucional al asentamiento de industrias, por ejemplo, ¿no? O también podría ser el caso, y esto mucha atención, por favor, a la condición sociopsicológica de la comunidad. Hay comunidades que no quieren el asentamiento de industrias. O sea, no van en función de su espíritu, ¿verdad? Mientras otras regiones les aceptan con burimas de paso ahí en la llegada, ¿no? Se asevera que si se incurre en una mala macrolocalización, por más que se optimice la microlocalización, ya presentará dificultades insalvables que podrían corregirse solo con el cierre de operaciones y o traslado a la planta, con el consiguiente costo de sobreinversión que podría inviabilizarlo totalmente. Este punto ya les dije hace un momento atrás. Si se toma una mala decisión en la macrolocalización, estamos fundidos. Un ejemplo de esto, la planta de Bulo Bulo, ¿sí? ¿Qué se produce en Bulo Bulo? Se produce urea, ¿sí? Desafortunadamente el proyecto no tenía que haberse hecho en ese lugar, sino en la ciudad de Santa Cruz, por las consideraciones que estoy indicando. ¿Por qué se ha hecho ese proyecto en Bulo Bulo? ¿Alguien tiene alguna idea? La pregunta es, ¿por qué razón se habría hecho el proyecto de urea en Bulo Bulo y no así en la ciudad de Santa Cruz? Ingeniero, Sí, señor. antes yo tenía entendido que el plan estratégico para la planta de urea que ha sido colocada en Cochabamba era para que en futuro era pensado para exportar a Perú y a Chile, y que si estaban localizadas en Santa Cruz iba a quedar más alejado y el coste de transporte iba a ser mucho mayor. Entonces pensó en un lugar en el centro, en realidad, de Bolivia, para que pueda ir a los países de Chile y Perú en el futuro, si se puede concretar con ellos, pero por el momento a Brasil, digamos. Ya, claro, el principal mercado para la urea es el Brasil, porque es un país mucho más grande en extensión de frontera agrícola que Chile, que Chile y Perú automáticamente. Además, creo que en el Perú tienen otra planta ya de urea ahí en el norte. Y en Chile, por supuesto, que tienen otras formas de producción de fertilizantes. No para cultivos extensivos, sino ellos en Chile tienen para cultivos pequeños, ¿no? Porque no son grandes extensiones de tierra que tienen en Chile. Y de todos modos, fíjense, no tanto, evidentemente lo que acaba de decir el estudiante es cierto, pero lo que ocurre es que tenían que construir, para minorar el costo de transporte, tenían que construir una ferrovía que tenía que venir de Santa Cruz hasta Bulo Bulo. Ese tramo no se ha hecho, no se pudo hacer, porque hubieron problemas pues con CAMSE y una señora que era enamorada, en fin, al final no sabemos qué término utilizar, del expresidente, y que actualmente guarda reclusión en una penitenciaría de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Entonces, como consecuencia de eso, no se pudo, esa empresa china no pudo construir esa ferrovía, y consecuentemente cuando se inauguró la planta no había cómo poder trasladar. Entonces, pero de todos modos, de acuerdo a la opinión de especialistas, esa planta tenía que estar instalada en la ciudad de Santa Cruz por las facilidades de tipo transporte, ¿no? Que existen hacia el Brasil. Entonces, no es tan poquito tampoco, son casi 200 kilómetros, ¿no? Hasta Bulo Bulo. Ahora, ¿por qué se tomó la decisión de instalar en Bulo Bulo? Sí, porque es la puerta en Chapare, y porque además el expresidente no sé cuántas empresas, industrias ha instalado en la zona del Chapare. Yo conozca, más son 4 que conozco, es una parte de Bulo Bulo. 4 industrias grandes. Miel, la de cítricos, se conoció, hay 2 plantas de cítricos, y luego es de tratamiento de plátano, creo, algo así. Entonces, de las que conozco, porque hay más todavía entonces es un asunto de tipo
político ha sido lo que ha llevado a ese tipo de instalación, ¿no? Bueno, de todos modos, eso es para que más o menos se den cuenta. Por eso que una vez que, a ver, si en este caso nos ponemos a hacer, decimos, muy bien, está inadecuadamente instalado en Bulo Bulo, y ahora vámonos a Santa Cruz. Solamente el desmontaje de la planta, ¿cuántos millones de dólares estará costando? Y la construcción de obras civiles en Santa Cruz, no, ya definitivamente lo hace insalvable, ya no podemos hacer nada sobre el particular y ahí está. Así se quedó. Por lo tanto, una mala decisión en la localización repercute en los costos y por lo tanto estos en los precios. Y cuando el precio es muy alto deja de ser competitivo el proyecto. Bajo este principio entonces debe aplicarse mucha atención a factores locacionales en la macrolocalización como son, a ver, escuche, las políticas impositivas y arancelarias. Claro, cuando hablamos de impositivos estamos hablando de impuestos y los aranceles se refiere a los impuestos que tienen que pagar los importadores, ¿sí? Por introducir mercadería, bienes o servicios del exterior hacia Bolivia. Tienen que pagar también sus impuestos. Influencias climáticas es otro elemento importante, ¿no? Hay algunos proyectos, sí, que conviene instalarlos en lugares fríos, como la Ciudad del Alto. Ese podría ser un caso. O en el otro caso, esta influencia climática también puede ser desventajosa para una empresa que quiere instalar su planta, por decirles, en Caranavi. En Caranavi el calor es insoportable en esta época del año. Disponibilidad de mercado. Este es un aspecto importante, ¿eh? Tenemos que instalar nuestra industria lo más cerca posible del mercado. Solamente desde el punto de vista lógico nomás, 200 kilómetros hasta Santa Cruz para donde está el mercado, porque en Santa Cruz está el mercado de la Udria, ¿no? Ahí hay cultivos extensivos en Santa Cruz, pero en el Chapare, fíjense cuántos cultivos extensivos hay. Hay el cultivo intensivo de la coca, ¿cierto? Que ni siquiera se la mastican más de paso. Claro, esto ya los comento, estaba trabajando para Pro Bolivia y me envían al municipio de Villaturari y después de un trabajo arduo durante el día, en la noche, nos sentamos con ustedes en la alcaldía y empiezan a coquear, ¿no? Entonces, se me cansan, me pueden